Hay una fruta que se vende en tu supermercado por unas cuantas monedas, verde, suave, perfecta para tu tostada del domingo. Pero detrás de esa cáscara brillante se esconde una guerra que ha dejado pueblos enteros en cenizas, familias rotas y fosas que nadie quiere contar. El aguacate mexicano, el llamado oro verde, tiene un precio que no aparece en la etiqueta. Y hoy vamos a recorrer cada rincón de esa sombra para que entiendas exactamente de dónde viene lo que pones en tu plato. Imagina una noche en Michoacán. El aire huele a tierra mojada y a humo de leña. Un agricultor, llamémoslo Don Ernesto, porque su nombre real jamás lo diría frente a una cámara, está sentado en el porche de su casa de bloques grises. Tiene 62 años, manos agrietadas por décadas de trabajo y una escopeta vieja recargada contra la pared. No la tiene por los coyotes. La tiene porque hace 3 semanas alguien dejó un papel doblado debajo de la puerta de su camioneta. El papel decía una sola línea: ya sabes cuánto, ya sabes cuándo. Don Ernesto entendió de inmediato. Era la cuota, el pago que cada productor de aguacate en ciertas zonas de Michoacán debe entregar a los hombres que controlan la región. No importa si la cosecha fue buena o mala, si llovió demasiado o si la plaga arruinó la mitad de los árboles. La cuota se paga, siempre, y el que no paga, desaparece. Así de simple, así de brutal. Michoacán produce cerca del 80% del aguacate que México exporta al mundo. Eso convierte a esta región en una mina de oro a cielo abierto, solo que el oro es verde y crece en árboles. Miles de millones de dólares pasan cada año por estas tierras volcánicas, fértiles, bendecidas por el clima perfecto para el aguacate Hass. Pero esa bendición se convirtió en maldición el día que los cárteles descubrieron que la fruta podía ser tan rentable como cualquier otra mercancía ilegal. Solo que el aguacate es legal, lo cual lo hace todavía más atractivo. No necesitas esconderlo. No necesitas laboratorios clandestinos. Solo necesitas tierra, agua, sol y miedo. Mucho miedo. La historia de cómo el crimen organizado se apoderó del negocio aguacatero no empezó con un tiroteo ni con una explosión. Empezó con algo mucho más silencioso. Empezó con el fuego. En las montañas de Michoacán, la tierra más valiosa para plantar aguacate está cubierta de bosques de pino y encino. Árboles centenarios, ecosistemas completos que alimentan manantiales y sostienen la vida de decenas de comunidades indígenas. Pero un bosque no produce dólares. Un huerto de aguacate sí. Entonces alguien tuvo una idea tan simple como devastadora: quemar el bosque, esperar a que las autoridades ambientales miren para otro lado y plantar aguacate sobre las cenizas. Los incendios comenzaron a multiplicarse a principios de los 2000. Fuegos que aparecían en temporada seca, siempre en zonas estratégicas, siempre en laderas con la altitud perfecta para el cultivo. Los bomberos llegaban tarde, a veces no llegaban, y cuando las llamas se apagaban, en cuestión de meses aparecían filas ordenadas de arbolitos jóvenes de aguacate, donde antes había un bosque vivo. Los satélites captaron el cambio. Imágenes de la zona mostraron cómo manchas verdes de bosque se convertían en cuadrículas geométricas de huertas. Organizaciones ambientales calcularon que Michoacán perdía miles de hectáreas de bosque cada año por esta práctica. Pero las denuncias se ahogaban en el silencio, porque detrás de muchos de esos incendios no había un campesino desesperado buscando más tierra. Había redes organizadas con dinero suficiente para comprar voluntades, callar bocas y mover maquinaria pesada en plena madrugada. Don Ernesto recuerda la primera vez que vio arder el cerro detrás de su parcela. Fue un martes de marzo, hacía un calor seco que pelaba los labios. El fuego bajó por la ladera como una lengua naranja y él pensó que su huerta se perdería. Pero el fuego se detuvo exactamente en el límite de su terreno, como si alguien lo hubiera trazado con regla. Al día siguiente, un hombre en una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente a su casa. Bajó, se quitó los lentes oscuros y con una sonrisa le dijo que no se preocupara, que el fuego no iba a tocarlo, que ellos cuidaban a los suyos. Don Ernesto no preguntó quiénes eran ellos, no hacía falta. Ese fue el momento en que entendió que su pueblo había cambiado para siempre, porque ellos no solo quemaban bosques,
También compraban huertas, y cuando no podían comprar, intimidaban. Y cuando la intimidación no funcionaba, las cosas se ponían mucho peor. El mecanismo es escalofriante en su simplicidad. Un grupo llega a una comunidad aguacatera y ofrece protección. El dueño de la huerta paga un porcentaje de cada tonelada cosechada. A cambio, nadie le roba la fruta, nadie le bloquea los caminos, nadie le quema los árboles. Suena casi como un seguro, solo que no hay póliza, no hay oficina, no hay contrato. Hay solo una promesa respaldada por la amenaza, y el porcentaje cambia según el humor de quien cobra. A veces es el 5%, a veces es el 20%, a veces es todo. Los transportistas también pagan. Cada camión cargado de aguacate que sale de Michoacán hacia la empacadora debe cruzar retenes informales, puntos de control donde hombres armados revisan la carga, anotan las placas y cobran su parte. Si el chofer se niega, el camión no pasa. Si intenta tomar otra ruta, se arriesga a algo peor que perder la carga. Los choferes lo saben. Muchos llevan el dinero del peaje ya separado en un sobre dentro de la guantera, como si fuera un gasto operativo más. Las empacadoras, esas enormes naves industriales donde el aguacate se lava, se clasifica por tamaño y se empaqueta en cajas con sellos de exportación, tampoco escapan. Varias han recibido visitas de hombres que no vienen a negociar contratos de compra. Vienen a informar cuánto deben pagar por seguir operando. Los dueños de empacadoras que se han negado han encontrado sus instalaciones incendiadas, sus camiones volcados en la carretera, sus trabajadores amenazados. Algunos han cerrado y se han mudado a otros estados. Otros han aceptado las condiciones en silencio, sumando el costo de la extorsión al precio final de cada caja. Ese costo invisible viaja con el aguacate, cruza la frontera escondido en el precio por kilo. Llega a los anaqueles de ciudades lejanas donde nadie imagina que parte de lo que pagó por un guacamole terminó en los bolsillos de gente armada en una sierra mexicana. Pero la extorsión es solo una capa, debajo hay otra más turbia. Algunos grupos criminales no se conforman con cobrar cuota, quieren ser dueños, han comprado huertas directamente, usando prestanombres, empresas fantasma, o simplemente presionando a propietarios para que firmen escrituras de venta a precios ridículos. Un terreno que vale millones de pesos aparece vendido por unos cuantos miles en una notaría de pueblo, donde el notario sabe que no conviene hacer preguntas. Así, poco a poco, vastas extensiones de tierra aguacatera han cambiado de manos sin que ningún registro oficial levante sospecha. Los nuevos dueños contratan a los mismos campesinos de siempre para trabajar la tierra. Todo se ve igual desde fuera. Los árboles siguen dando fruto, los jornaleros siguen cortando, los camiones siguen saliendo cargados, pero el dinero fluye en otra dirección y nadie habla. Hay un pueblo, lo llamaremos San Mateo porque revelar su nombre real sería poner en riesgo a quienes aún viven ahí, donde la transformación fue total. Hace 15 años, San Mateo era una comunidad tranquila de agricultores que sembraban maíz, frijol y algo de aguacate para el consumo local. La tierra era buena, pero la vida era modesta. Entonces el precio internacional del aguacate empezó a dispararse. La demanda de Estados Unidos, Europa y Asia creció de manera explosiva. De pronto, cada hectárea de tierra apta para aguacate valía una fortuna. Los primeros en llegar fueron inversionistas legítimos. Ofrecieron dinero a los ejidatarios para rentar sus parcelas y plantar aguacate a gran escala. Algunos aceptaron. Vieron camionetas nuevas estacionadas frente a casas vecinas, hijos de compañeros que se iban a estudiar a Morelia con ropa nueva, techos de concreto donde antes había lámina. El aguacate prometía sacarlos de la pobreza, pero el dinero atrajo algo más. Primero fueron los robos de fruta. Cuadrillas organizadas entraban de noche a las huertas, cortaban toneladas de aguacate en pocas horas y desaparecían antes del amanecer. Los dueños contrataron veladores armados. Los veladores fueron golpeados. Entonces contrataron grupos más grandes. Y esos grupos, en algunos casos, resultaron ser gente vinculada a las mismas organizaciones que robaban en el pueblo vecino. La línea entre protector y agresor se borró. En San Mateo, un hombre al que llamaremos Lucio se convirtió en el intermediario.
Lucio no era de ahí. Llegó un día con acento norteño, una sonrisa fácil y una propuesta clara. Él garantizaba que nadie robaría la fruta, que los camiones saldrían sin problema, que las empacadoras pagarían a tiempo. A cambio, pedía una parte. Al principio la parte era razonable. Los productores aceptaron porque la alternativa era peor. Pero con el paso de los meses, Lucio empezó a dictar las reglas. Decidía a qué empacadora se vendía, a qué precio, en qué fecha se cosechaba. Si alguien discrepaba, Lucio sacaba su teléfono, hacía una llamada, y al día siguiente el disidente encontraba su cerca cortada o sus perros muertos. Nadie volvía a discrepar. Lucio construyó una casa enorme a la entrada del pueblo, puso un portón de hierro con iniciales grabadas, compró una camioneta blindada, y cada domingo iba a misa con su familia, dejaba un donativo generoso en la canasta de la iglesia y el cura le daba la bendición. Los niños del pueblo lo saludaban por su nombre, las señoras le pedían favores. Lucio era, para todos los efectos visibles, un hombre de bien que había traído prosperidad a San Mateo. Solo que detrás de esa fachada, los productores originales perdían el control de su propia tierra. Doña Carmen, una viuda de 68 años que heredó 4 hectáreas de aguacate de su esposo fallecido, cuenta que un día Lucio la visitó con una oferta de compra. Le ofreció menos de la mitad de lo que valía el terreno. Ella dijo que no. Esa noche alguien le soltó el agua de su tinaco y al amanecer encontró pintada una cruz negra en la barda de su casa. No una amenaza explícita, solo una cruz. Doña Carmen no durmió en 3 noches. Al cuarto día firmó la venta. Ahora vive con su hija en Uruapan, en un cuarto pequeño, y cada vez que huele aguacate en el mercado siente un nudo en la garganta. Su historia se repite en decenas de comunidades a lo largo de la franja aguacatera de Michoacán. Familias que cultivaron esa tierra durante generaciones, que conocen cada árbol por su edad y su temperamento, que saben cuándo regar y cuándo podar solo por el color de las hojas, han sido despojadas por una combinación de violencia sutil y presión económica imposible de resistir. Lo más perturbador es que todo ocurre a plena luz del día. Los camiones siguen saliendo, el aguacate sigue llegando a las mesas del mundo, las estadísticas de exportación siguen batiendo récords, y en los informes oficiales Michoacán aparece como un caso de éxito agrícola, pero dentro de los pueblos la realidad es un susurro tenso que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Los jornaleros, los que están en la base de la pirámide, viven una realidad todavía más cruda. Son hombres y mujeres que llegan de estados vecinos buscando trabajo en la temporada de cosecha. Duermen en campamentos improvisados al borde de las huertas, en casuchas de plástico y madera. Ganan por día, sin contrato, sin seguro, sin derechos. Si se lastiman cortando fruta en lo alto de un árbol, el patrón les da un par de pastillas y les dice que vuelvan mañana. Si no pueden trabajar, simplemente los reemplazan. Nadie pregunta sus nombres completos. Nadie registra su presencia. Y si desaparecen, nadie los busca. Un jornalero al que llamaremos Felipe contó que durante la cosecha de 2018, su cuadrilla fue obligada a trabajar de noche bajo focos alimentados por un generador ruidoso. El capataz les explicó que había un pedido urgente para una empacadora que debía llenar un contenedor rumbo a Estados Unidos antes del fin de semana. Felipe y sus compañeros cortaron aguacate durante 18 horas seguidas. Al terminar, el capataz les pagó la mitad de lo acordado y les dijo que el resto vendría después. El resto nunca llegó. Felipe quiso reclamar. Un compañero más viejo lo agarró del brazo y le susurró al oído que no hiciera ruido, que el dueño de esa huerta tenía conexiones y que lo mejor era seguir caminando. Felipe tragó saliva, guardó sus pocas cosas en una mochila rota y al día siguiente estaba cortando fruta en otra huerta a 10 kilómetros de distancia para otro patrón que probablemente tenía las mismas conexiones. Esa cadena de explotación y silencio es el motor invisible que mantiene girando la maquinaria del oro verde. Pero hay quienes decidieron no quedarse callados, y lo que hicieron cambió las reglas del juego de una manera que nadie esperaba. En 2013, en el municipio de Tancítaro, conocido como la capital mundial del aguacate, ocurrió algo insólito.
Un grupo de productores y ciudadanos se organizó en una fuerza de autodefensa. Hartos de la extorsión, los secuestros y la violencia, tomaron las armas y expulsaron al grupo criminal que controlaba la zona. Fue un acto desesperado. Hombres que nunca habían disparado un arma se plantaron en las entradas del pueblo con escopetas de caza y rifles viejos. Las mujeres prepararon comida para los barricados. Los niños fueron enviados con parientes en otros pueblos. Durante días la tensión fue insoportable. Hubo enfrentamientos, hubo heridos. Hubo momentos en que todo parecía perdido, pero los autodefensas resistieron, y poco a poco Tancítaro se convirtió en un caso único. El municipio creó su propia policía comunitaria, financiada con aportaciones de los propios productores de aguacate. Instalaron casetas de vigilancia en los accesos, implementaron un sistema de radio para alertas y lograron algo que parecía imposible: bajar drásticamente los índices de extorsión y violencia en la zona. Tancítaro se volvió un oasis en medio del caos. La producción de aguacate no solo se mantuvo, sino que creció. Los precios que recibían los productores eran mejores porque no había intermediarios ilegales sacando tajada. El pueblo se reconstruyó, se pavimentaron calles, se renovó la escuela, se inauguró una pequeña clínica. Los hijos de los productores empezaron a regresar de la ciudad porque había futuro en la tierra de sus padres. Pero esta historia de éxito tiene su lado oscuro. La policía comunitaria de Tancítaro opera en una zona gris legal. Sus integrantes no son policías oficiales, portan armas sin los permisos que la ley mexicana exige para civiles. Y la frontera entre autodefensa legítima y grupo armado irregular es delgada como el filo de un machete. Algunos de esos guardias comunitarios empezaron siendo campesinos honestos que querían defender a sus familias. Pero con el tiempo, el poder de portar un arma y decidir quién entra y quién sale de un territorio cambia a las personas. Hubo acusaciones de abusos, retenes donde se cobraban cuotas a comerciantes que no eran del municipio, detenciones arbitrarias de forasteros que no podían explicar su presencia de manera convincente. En más de una ocasión, periodistas que intentaron entrar a Tancítaro para documentar el modelo de autodefensa fueron detenidos en las casetas, interrogados durante horas y obligados a borrar sus grabaciones antes de dejarlos ir. El mensaje era claro: la seguridad tiene un precio, y ese precio incluye el control de la narrativa. Un exintegrante de la Guardia Comunitaria, al que llamaremos Marcos, abandonó el grupo después de 2 años. Dice que al principio sentía orgullo. Patrullaba las huertas con un chaleco táctico y un rifle que le habían dado los organizadores, y los vecinos lo miraban con respeto. Pero poco a poco notó que ciertos líderes de la guardia cerraban tratos con empacadoras específicas, favoreciendo a unas sobre otras. Si un productor quería vender su fruta a una empacadora que no estaba en la lista aprobada, recibía una visita amable pero firme sugiriéndole que reconsiderara. Marcos se dio cuenta de que habían expulsado a un grupo de extorsionadores para convertirse, sin quererlo, en otro tipo de intermediario. No usaban la violencia abierta, no dejaban papeles amenazantes debajo de las puertas, pero el control estaba ahí, disfrazado de orden y protección. El día que Marcos expresó su inconformidad en una reunión interna, el líder del grupo lo miró fijamente y le dijo: «Si no te gusta cómo hacemos las cosas, la puerta está abierta, pero el rifle se queda». Marcos entregó el arma esa misma noche y se fue a trabajar a una huerta en Jalisco. No ha vuelto a Tancítaro. El caso de Tancítaro se convirtió en un espejo incómodo para el gobierno mexicano. Por un lado, demostraba que la ciudadanía podía organizarse para enfrentar al crimen cuando el Estado fallaba. Por otro, exponía una verdad dolorosa: si los civiles necesitan armarse para sobrevivir, algo está profundamente roto en el tejido institucional. Las autoridades federales intentaron replicar el modelo en otras regiones de Michoacán, pero los resultados fueron dispares. En algunos municipios, las autodefensas genuinas lograron reducir la violencia. En otros, grupos criminales rivales se disfrazaron de autodefensas para desplazar a la competencia y quedarse con el territorio. La confusión fue total. Era imposible distinguir al campesino honesto del sicario con chaleco de autodefensa.
Y en medio de ese caos el aguacate seguía fluyendo, toneladas y toneladas cruzando fronteras, llenando contenedores refrigerados, viajando en barco hacia Europa, en tráiler hacia Estados Unidos, en avión hacia Japón. El negocio no se detenía por las balas, el negocio se alimentaba de ellas, porque cada disparo, cada incendio, cada amenaza cumplida eliminaba competencia, concentraba poder, y al final del día, el aguacate que sobrevivía valía más. Hay otro actor en esta historia que casi nunca aparece en las crónicas, pero que mueve hilos desde lejos: el mercado internacional. La explosión de la demanda global de aguacate en la última década no tiene precedente para ningún otro producto agrícola fresco. En Estados Unidos, el consumo de aguacate se triplicó en menos de 15 años. El Super Bowl, ese evento deportivo que paraliza al país vecino, se convirtió en el mayor día de consumo de guacamole del planeta. Se calcula que durante esa sola jornada se consumen decenas de miles de toneladas de aguacate, y la inmensa mayoría viene de Michoacán. Esa demanda voraz creó una presión brutal sobre la cadena de producción. Las empacadoras necesitan volumen. Los exportadores necesitan cumplir contratos millonarios. Los supermercados en Dallas, Chicago o Los Ángeles necesitan sus estantes llenos de aguacate cada lunes por la mañana. Si el suministro falla, las multas contractuales son enormes. Si una empacadora no cumple un pedido, pierde al cliente para siempre. Esa urgencia se transmite hacia abajo como una onda de choque. El exportador presiona a la empacadora presiona al intermediario, el intermediario presiona al productor, y el productor, atrapado entre la demanda implacable y la amenaza del crimen, hace lo que puede. Corta fruta antes de tiempo, usa químicos prohibidos para acelerar la maduración, contrata jornaleros sin verificar nada, paga la cuota sin rechistar, todo para que la cadena no se rompa, todo para que el aguacate llegue a tiempo. En 2019, el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión que sacudió la industria hasta los cimientos. Envió inspectores del Departamento de Agricultura a Michoacán para verificar las condiciones fitosanitarias del aguacate de exportación. Esos inspectores trabajaban directamente en las huertas y empacadoras, certificando que la fruta cumpliera los estándares para entrar al mercado estadounidense. Un día, un inspector fue amenazado verbalmente mientras realizaba su trabajo en una zona rural. El incidente se reportó a Washington. La respuesta fue inmediata y devastadora. Estados Unidos suspendió temporalmente todas las importaciones de aguacate mexicano. La noticia cayó como un terremoto. En cuestión de horas, el precio del aguacate se disparó en los mercados internacionales. Los productores de Michoacán se quedaron con toneladas de fruta madura que no podían exportar. Las empacadoras paralizaron operaciones. Miles de trabajadores fueron enviados a casa sin pago. Los camiones se estacionaron en filas interminables fuera de las plantas, cargados con producto que se pudría bajo el sol. El gobernador de Michoacán salió a dar declaraciones pidiendo calma. Las asociaciones de productores emitieron comunicados asegurando que la situación estaba bajo control. Pero en los pueblos, el pánico era real, porque cuando el aguacate no se vende, no hay dinero, y cuando no hay dinero, la cuota sigue. Los grupos criminales no aceptan excusas macroeconómicas. No les importa si Estados Unidos cerró la frontera o si hay una pandemia o si el dólar se derrumbó. La cuota se paga igual, y el productor que no puede pagar se enfrenta a las mismas consecuencias de siempre. Don Ernesto recuerda esos días con un escalofrío. Su bodega estaba llena de cajas de aguacate que nadie quería comprar. La fruta se ablandaba, se oscurecía, empezaba a oler. Él calculó sus pérdidas en silencio, sentado en la misma silla del porche donde había leído aquella nota amenazante meses atrás. Sabía que el martes llegarían a cobrar, y sabía que no tenía con qué pagar. Esa noche hizo algo que no había hecho en 30 años. Llamó a su hijo en Guadalajara y le pidió dinero prestado. Su hijo, un contador que se fue del pueblo precisamente para escapar de esa vida, le transfirió lo que pudo. No alcanzó para todo. Don Ernesto tuvo que negociar. Fue la primera vez que habló directamente con uno de los cobradores, un joven de no más de 25 años, con tenis caros y una cadena de oro gruesa. El joven lo escuchó con paciencia,
asintió y le dijo que por esta vez le daba una semana más, pero le advirtió que la próxima vez no habría prórroga. Don Ernesto agradeció con un nudo en la garganta y volvió a su huerta a esperar que la frontera se reabriera. La suspensión duró poco más de una semana. Cuando los inspectores estadounidenses volvieron, lo hicieron con protocolos de seguridad reforzados y escolta militar mexicana. El flujo de aguacate se reanudó, los precios se estabilizaron, las empacadoras volvieron a operar, y en la superficie todo pareció volver a la normalidad. Pero bajo la superficie algo había cambiado. Los productores entendieron con una claridad helada lo frágiles que eran. Su sustento dependía de una cadena que podía romperse en cualquier momento por una amenaza a un inspector, por una disputa política, por un tuit de un funcionario en Washington. Y mientras tanto, la presión del crimen seguía constante como la gravedad, no aflojaba nunca. Esa fragilidad atrajo la atención de periodistas internacionales. Corresponsales de medios europeos y estadounidenses viajaron a Michoacán para documentar la guerra del aguacate. Algunos publicaron reportajes extensos con fotografías impactantes, huertas calcinadas, rostros borrados digitalmente para proteger identidades, mapas donde las zonas de control criminal se superponían exactamente con las zonas de mayor producción aguacatera. Esos reportajes provocaron reacciones encontradas. En Europa, cadenas de supermercados empezaron a incluir sellos de comercio ético en sus aguacates, asegurando a los consumidores que la fruta provenía de fuentes libres de explotación, pero esos sellos eran difíciles de verificar. La cadena de suministro del aguacate mexicano pasa por tantas manos, tantos intermediarios, tantas bodegas y tantos camiones, que rastrear el origen exacto de cada fruto es una tarea casi imposible. Un aguacate que salió de una huerta controlada por el crimen organizado puede terminar en una caja con sello ético después de pasar por 3 intermediarios que lavan su procedencia como quien lava dinero. El consumidor en Berlín, en Londres o en Tokio no tiene manera de saber si el aguacate de su ensalada financió una escuela o un fusil. Y la industria, consciente de esa opacidad, ha hecho poco por transparentarla, porque la transparencia total expondría verdades incómodas que podrían dañar un negocio que genera miles de millones al año. Mientras los reportajes internacionales generaban debate en capitales lejanas, en los pueblos de Michoacán la vida cotidiana seguía marcada por una tensión que se había vuelto costumbre. Los niños crecían escuchando historias sobre vecinos que desaparecieron. Las madres les enseñaban a no hablar con desconocidos, a no mirar las camionetas polarizadas, a no repetir lo que oían en casa. Las escuelas rurales funcionaban a medio turno porque los maestros tenían miedo de quedarse hasta tarde. Los centros de salud atendían heridas de bala con la misma naturalidad que una gripe. Y por las noches, cuando el sol se hundía detrás de los cerros y las huertas se convertían en siluetas negras, el silencio se llenaba de sonidos que nadie quería identificar. Motores acelerando en caminos de terracería, voces lejanas dando órdenes. A veces un estallido seco que podía ser un cohete de fiesta o algo completamente distinto. Nadie salía a verificar. Todos cerraban las ventanas y subían el volumen de la televisión. En ese contexto nació una figura inesperada, el aguacatero blindado. Productores medianos que invirtieron parte de sus ganancias en convertir sus camionetas de trabajo en vehículos semiblindados, con placas de acero soldadas detrás de las puertas y vidrios de policarbonato. Hombres que iban a revisar sus huertas con chaleco antibalas debajo de la camisa de manta. Mujeres que cargaban pistolas pequeñas en el fondo del mandil mientras supervisaban la cosecha. La normalización de la violencia había llegado a un punto donde la protección personal era tan parte del equipo de trabajo como los guantes de corte o la escalera de aluminio. Un veterinario de Uruapan, al que llamaremos Rodrigo, atendía originalmente ganado y animales domésticos. Pero a partir de 2015 su clientela cambió. Productores aguacateros empezaron a llevarle perros de presa heridos, animales que usaban para custodiar las huertas de noche y que amanecían con cortes de machete o impactos de proyectiles. Rodrigo curaba a los perros sin hacer preguntas. Cosía las heridas, administraba antibióticos, cobraba en efectivo y despedía al dueño con un apretón de manos.
Una madrugada de noviembre, un hombre llegó a su consultorio cargando no un perro, sino a otro hombre, un jornalero joven con una herida profunda en el hombro. El hombre que lo traía le puso un fajo de billetes sobre la mesa de acero inoxidable y le dijo 3 palabras: cúralo y calla. Rodrigo no era médico de humanos, pero sabía suturar, sabía detener una hemorragia, y sabía que negarse no era una opción viable a las 3 de la mañana frente a alguien que claramente no aceptaría un no. Esa noche Rodrigo cruzó una línea que nunca imaginó. A partir de entonces, las visitas nocturnas se hicieron frecuentes. No todas las semanas, pero sí lo suficiente para que Rodrigo tuviera un kit separado guardado en un armario con candado, con instrumental quirúrgico básico, anestesia local y bolsas de suero. Su esposa le preguntó una vez por qué llegaba a casa oliendo a desinfectante a las 4 de la mañana. Él le dijo que había atendido una emergencia con un caballo. Ella no le creyó, pero tampoco insistió. En ese rincón del país hay cosas que es mejor no saber. La guerra del aguacate había contaminado oficios que nadie asociaría con la agricultura. Contadores que llevaban dobles libros para huertas fantasma. Abogados que tramitaban escrituras de compraventa sabiendo que la firma del vendedor se obtuvo bajo coacción. Mecánicos que blindaban vehículos civiles en talleres clandestinos metidos entre naranjales. Curas que bendecían capillas construidas con dinero cuya procedencia preferían ignorar. Todo el tejido social de la región se había adaptado a la economía del miedo como un organismo que muta para sobrevivir en un ambiente tóxico. Pero hubo un momento en que la toxicidad alcanzó un nivel que ni los más acostumbrados pudieron ignorar. Fue el caso del agua. Las huertas de aguacate necesitan cantidades enormes de agua. Un solo árbol adulto puede consumir cientos de litros por semana. Cuando la fiebre del oro verde se extendió por las laderas de Michoacán, la demanda de agua se multiplicó de forma brutal. Los manantiales que durante siglos habían alimentado a comunidades enteras empezaron a menguar. Arroyos que corrían todo el año se secaron. Pozos que las familias usaban para beber y cocinar bajaron su nivel hasta volverse inservibles. Los grandes productores, legales e ilegales, perforaron pozos profundos con maquinaria industrial, extrayendo agua de acuíferos subterráneos a un ritmo que la naturaleza no podía reponer. Construyeron sistemas de riego por goteo que costaban fortunas, pero que garantizaban frutos gordos y brillantes todo el año. Mientras tanto, las comunidades vecinas veían cómo sus llaves dejaban de dar agua. En un pueblo cercano a Peribán, las mujeres tenían que caminar 2 kilómetros con cubetas para llenar sus tinacos desde una pipa municipal que pasaba 3 veces por semana. A 300 metros de ahí, una huerta de 20 hectáreas regaba día y noche con aspersores que lanzaban arcos de agua cristalina sobre filas interminables de árboles cargados de fruta. La imagen era brutal en su contraste. Una anciana cargando un balde de plástico mientras a su espalda un sistema automatizado hidrataba miles de árboles, cuya cosecha se exportaría a restaurantes de Nueva York y París. Los conflictos por el agua empezaron a escalar. Ejidatarios que compartían fuentes hídricas con huerteros poderosos presentaron denuncias ante las autoridades municipales. Las denuncias se archivaban. Los que insistieron recibieron visitas, no de funcionarios gubernamentales, sino de los mismos hombres de siempre, los que cobraban cuotas y decidían quién vendía y quién no. El agua, igual que la tierra, se había convertido en botín. Controlar un manantial equivalía a controlar la producción de todas las huertas que dependían de él, y quien controlaba la producción controlaba el dinero. Un ingeniero agrónomo que trabajó para varias huertas grandes, al que llamaremos Adrián, describió cómo presenció la construcción ilegal de una represa clandestina en un afluente del río Cupatizio. Una noche, 3 retroexcavadoras aparecieron en un claro del bosque y trabajaron sin parar hasta el amanecer. Cuando salió el sol, el cauce del arroyo ya estaba desviado hacia un canal de concreto fresco que conducía el agua directamente a una huerta de más de 50 hectáreas, propiedad de un prestanombres conocido en la zona. Las comunidades aguas abajo se quedaron sin riego. Sus cultivos de maíz y calabaza se marchitaron en semanas. Adrián documentó todo con su teléfono celular desde la distancia. Fotos de la maquinaria, del canal, de los hombres armados que vigilaban la obra.
Pensó en enviar las pruebas a un medio de comunicación, pero antes de decidirse alguien tocó la puerta de su departamento en Uruapan. Era un mensajero que le entregó un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto, una imagen de Adrián tomada con teleobjetivo mientras fotografiaba la represa. El mensaje no necesitaba palabras. Adrián borró las fotos de su teléfono esa misma tarde. 3 días después pidió una transferencia a la oficina de su empresa en Querétaro. No volvió a pisar Michoacán. El robo de agua y la deforestación crearon un problema ambiental que los expertos llevan años señalando, pero que la maquinaria económica del aguacate ignora con una determinación casi suicida. Los bosques talados ya no retienen humedad. Las lluvias escurren por las laderas peladas sin filtrarse al subsuelo. Los acuíferos se vacían. Y cada temporada seca, la escasez es peor. Los propios aguacateros están cavando su propia tumba ecológica. Sin bosques que regulen el ciclo del agua y sin acuíferos que se recarguen, llegará un punto en que no habrá suficiente agua ni siquiera para los árboles de aguacate. Pero ese punto queda en el futuro y el dinero está aquí, ahora, en esta cosecha, en este camión, en esta caja sellada rumbo al norte. Nadie planifica a 20 años cuando no sabe si estará vivo la próxima semana. En medio de esa espiral surgió una variable que nadie anticipó: la competencia internacional. Durante décadas, México fue prácticamente el único proveedor relevante de aguacate Hass en el mercado global, pero el éxito del producto atrajo imitadores. Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, Kenia, incluso España y Portugal empezaron a plantar aguacate a escala industrial. Sus costos de producción eran diferentes, sus problemas de seguridad menores o inexistentes, y sus gobiernos ofrecían incentivos fiscales y logísticos para atraer inversión en el sector. De pronto, los compradores internacionales tenían alternativas. Un importador en Rotterdam ya no dependía exclusivamente del aguacate michoacano. Podía comprar fruta peruana en temporada complementaria, o colombiana con precios competitivos, o keniana con la ventaja logística de la cercanía a Europa. El dominio absoluto de México comenzó a erosionarse, y esa erosión golpeó primero a los productores más vulnerables, los pequeños. Los grandes exportadores mexicanos respondieron bajando precios y aumentando volumen. Pero bajar precios significaba exprimir aún más la cadena, pagar menos al productor, pagar menos al jornalero, recortar en calidad, acelerar la cosecha, y por supuesto la cuota seguía siendo la misma. El crimen no baja sus tarifas porque el mercado se ponga difícil. El resultado fue una pinza que asfixiaba al productor desde dos frentes. Por arriba, precios internacionales más bajos y competencia creciente. Por abajo, extorsión invariable y costos de seguridad en aumento. La utilidad se achicaba temporada tras temporada. Huertas que hace 10 años generaban fortunas ahora apenas cubrían gastos. Y sin embargo, nadie abandonaba el negocio, porque la tierra seguía siendo valiosa y venderla significaba entregarla a quienes esperaban con paciencia de buitre para comprar a precio de remate. Un economista que estudió la región desde una universidad de Ciudad de México describió la situación con una metáfora que los productores locales adoptaron con amargura. Estamos montados en un tigre, no podemos bajarnos porque nos come, y no podemos seguir montados porque nos va a tirar. Esa sensación de trampa sin salida define la vida cotidiana de miles de familias aguacateras. No pueden dejar el negocio, no pueden quedarse tranquilos. Solo pueden seguir adelante, cosecha tras cosecha, esperando que la próxima temporada sea mejor, que la cuota no suba, que el precio no baje, que el fuego no llegue a su parcela, que la camioneta negra no se estacione frente a su puerta. Pero a veces la camioneta sí se estaciona, y entonces todo lo demás deja de importar. Hay una historia que circula en voz baja entre los productores de la zona de Ario de Rosales, un municipio al sur de Uruapan. Nadie la cuenta con nombre propio, nadie la pone por escrito, pero todos la conocen. Se trata de un productor mediano que se negó a vender su huerta a un grupo que estaba comprando terrenos colindantes para crear una mega plantación. El hombre tenía papeles en regla, escrituras limpias, décadas de posesión familiar. Dijo que no 3 veces.
La cuarta vez que vinieron a buscarlo no lo encontraron en su casa. Lo encontraron en su huerta, entre los árboles que había plantado con sus propias manos 20 años atrás. Su familia abandonó la propiedad al día siguiente. No la vendieron, simplemente se fueron. Dejaron la casa abierta, la camioneta estacionada, los perros sueltos. 3 meses después, la huerta tenía nuevos trabajadores, nuevos capataces y un cerco de alambre electrificado que antes no existía. En los registros oficiales, el terreno seguía a nombre del dueño original. En la realidad, ya pertenecía a otros. Esa misma lógica de apropiación silenciosa se replicó en el mundo digital. Un fenómeno reciente sacudió a la industria aguacatera de una forma que nadie vio venir: las redes sociales. Jóvenes de comunidades rurales empezaron a subir videos a plataformas mostrando la vida en las huertas. Al principio eran clips inocentes: un jornalero cantando mientras cortaba fruta, un atardecer sobre los campos, el sonido rítmico del machete golpeando ramas. Algunos de esos videos se volvieron virales, millones de vistas, y con las vistas llegó el dinero publicitario. Un muchacho de 19 años, hijo de un pequeño productor cerca de Tacámbaro, al que llamaremos Iván, acumuló cientos de miles de seguidores con videos donde mostraba el proceso completo del aguacate, desde la flor hasta la caja de exportación. Su contenido era auténtico, sin filtros, con el polvo del campo pegado a la cámara del teléfono. Los comentarios se llenaban de preguntas de gente en Argentina, España, Estados Unidos, que no podía creer lo que veía. Iván respondía con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar, hasta que un día grabó algo que no debía. En el fondo de uno de sus videos, mientras enfocaba un camión siendo cargado de cajas, se alcanzaba a ver una camioneta estacionada junto a la bodega y 2 hombres intercambiando un sobre grueso con el capataz. Iván no se dio cuenta al momento. Subió el video como cualquier otro, pero alguien sí lo notó. A las 48 horas, el video tenía 300,000 reproducciones. A las 72, Iván recibió un mensaje directo desde una cuenta sin foto de perfil: baja el video o bájate tú. Iván lo borró en segundos, pero el internet tiene memoria. Capturas de pantalla del fotograma incriminante ya circulaban en grupos de mensajería. Iván dejó de publicar contenido esa semana. Su padre lo mandó a vivir con unos tíos en León, Guanajuato, lejos de las huertas. La cuenta de Iván sigue activa, pero no ha subido un solo video en más de un año. Sus seguidores preguntan dónde está. Nadie responde. El incidente de Iván encendió alarmas entre otros creadores de contenido rural. Varios dejaron de grabar en huertas ajenas. Los que continuaron empezaron a revisar cada fotograma antes de publicar, buscando placas de vehículos, rostros reconocibles, detalles que pudieran molestar a las personas equivocadas. La autocensura se instaló en un espacio que había nacido libre y espontáneo. El miedo alcanzó incluso el mundo virtual. Mientras tanto, en las carreteras de Michoacán, otro frente de batalla se intensificaba. El robo de cargamentos de aguacate en tránsito se convirtió en un negocio paralelo tan organizado como el narcotráfico. Bandas especializadas operaban con información privilegiada. Sabían exactamente qué camión salía de qué empacadora, a qué hora, por qué ruta y cuántas toneladas llevaba. Los asaltos ocurrían en tramos específicos de la carretera donde la cobertura de señal celular era nula y las patrullas policiales brillaban por su ausencia. El modus operandi era quirúrgico. Un vehículo se atravesaba en el camino simulando una descompostura. Cuando el tráiler frenaba, 2 o 3 camionetas aparecían desde caminos laterales bloqueando la retirada. Los asaltantes bajaban al chofer, le quitaban las llaves y en menos de 20 minutos trasladaban la carga a otro vehículo que desaparecía por brechas de terracería hacia bodegas clandestinas. El aguacate robado se reempacaba con etiquetas falsas y se vendía en mercados de abasto de ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, a precios por debajo del mercado. Los compradores mayoristas no hacían preguntas sobre el origen. Fruta barata es fruta barata. Un chofer al que llamaremos Gonzalo acumulaba 3 asaltos en su historial cuando decidió que ya era suficiente. El tercero fue el peor. Lo bajaron de la cabina a punta de pistola, lo hincaron en el asfalto caliente
y le pusieron el cañón en la nuca mientras vaciaban el tráiler. Tardaron 17 minutos. Gonzalo los contó porque tenía el reloj del tablero frente a los ojos mientras lo mantenían de rodillas. Cuando se fueron, Gonzalo se subió a la cabina vacía, manejó 30 kilómetros hasta la caseta de peaje más cercana y llamó a su patrón. El patrón le dijo que lamentaba lo ocurrido, pero que la carga estaba asegurada. No le preguntó si estaba bien, no le ofreció ayuda psicológica, le preguntó si podía recoger otro cargamento al día siguiente. Gonzalo colgó el teléfono, se bajó del camión, caminó hasta la tienda más cercana y compró un refresco. Se sentó en la banqueta a tomarlo mientras le temblaban las manos. Al día siguiente estaba de vuelta en la carretera con otro cargamento, porque tenía 3 hijos, una hipoteca y ninguna otra habilidad que manejar un tráiler por los caminos más peligrosos de México. Las aseguradoras empezaron a subir las primas para el transporte de aguacate en Michoacán. Algunas compañías se negaron directamente a emitir pólizas para ciertas rutas clasificadas como de alto riesgo extremo. Los transportistas que operaban en esas zonas tenían que absorber el costo total de cualquier pérdida. Eso encareció todavía más el precio del aguacate, un costo que, una vez más, terminaba en el bolsillo del consumidor final sin que éste tuviera la menor idea de por qué pagaba lo que pagaba. En 2021, un nuevo actor entró en escena de forma inesperada: los drones. Las organizaciones criminales comenzaron a utilizar drones comerciales modificados para vigilar las huertas desde el aire. Sobrevolaban las parcelas a baja altura, mapeando los terrenos, contando los árboles, calculando el volumen de la cosecha antes de que los propios dueños hicieran sus estimaciones. Con esa información, los cobradores de cuota llegaban sabiendo exactamente cuánto debía producir cada huerta, eliminando cualquier posibilidad de que el productor declarara una cosecha menor para pagar menos. Don Ernesto vio uno por primera vez un miércoles al mediodía. Un zumbido agudo cruzó el cielo sobre su parcela. Levantó la vista y ahí estaba, un aparato negro con 4 hélices, flotando a 30 metros de altura como un insecto metálico. Giró despacio sobre las filas de árboles, se detuvo un momento sobre la zona donde la fruta estaba más cargada y luego se alejó hacia el norte, hacia la huerta del vecino. Don Ernesto se quedó mirando hasta que desapareció detrás del cerro. Sintió algo que no había sentido ni con las notas amenazantes ni con las visitas de los cobradores: la sensación de ser observado por un ojo que no parpadea, que no negocia, que no tiene rostro. Los productores más jóvenes respondieron con sus propios drones, usándolos para monitorear sus huertas en busca de intrusos nocturnos. Una carrera tecnológica improvisada se desató en medio de campos que apenas unos años antes se trabajaban con pura fuerza bruta y herramientas ancestrales. Pantallas de celular mostrando imágenes aéreas en tiempo real junto a canastas de mimbre llenas de aguacate recién cortado. La yuxtaposición era absurda y al mismo tiempo perfectamente lógica en un lugar donde la tradición y la criminalidad moderna se habían fusionado sin que nadie lo planeara. Pero la tecnología trajo otro problema inesperado. Los grupos criminales no solo usaban drones para vigilar, empezaron a usarlos para transportar paquetes pequeños entre puntos de la sierra, aprovechando la infraestructura logística del aguacate como cobertura. Un dron que sobrevolaba huertas no levantaba sospechas, era parte del paisaje nuevo. Y debajo de esa normalidad aparente, cargas que nada tenían que ver con la agricultura cruzaban valles enteros sin tocar un solo camino donde pudiera haber un retén militar. La contaminación entre el negocio legal del aguacate y las operaciones ilegales alcanzó un nivel de imbricación tan profundo que separarlos se volvió una tarea casi quirúrgica. Las autoridades lo sabían, los productores lo sabían, los consumidores internacionales preferían no saberlo, y en ese pacto tácito de ignorancia conveniente, la maquinaria seguía funcionando. Cada mañana, antes del amanecer, cientos de camiones arrancaban motores en los patios de las empacadoras de Uruapan, Tancítaro, Peribán, Los Reyes, Tacámbaro. Las luces de sus cabinas perforaban la neblina fría de la meseta purépecha. Los choferes se persignaban antes de salir, un gesto automático que no era fe sino superstición de supervivencia.
Las radios crepitaban con frecuencias compartidas donde los transportistas se avisaban mutuamente de anomalías en la ruta. Un vehículo sospechoso en el kilómetro 43, una barricada improvisada en el entronque de Lombardía, un retén militar inesperado cerca de Nueva Italia. La información fluía como un sistema nervioso paralelo, construido por necesidad, mantenido por miedo. En una de esas madrugadas, un convoy de 4 tráileres cargados con aguacate premium destinado a una cadena de supermercados en Texas fue detenido por un grupo armado en un tramo despoblado entre Apatzingán y la autopista federal. Los asaltantes no querían la fruta, querían los tráileres. Bajaron a los choferes, los dejaron al borde del camino con sus mochilas y sus teléfonos y se llevaron los vehículos completos con toda la carga. Los tráileres aparecieron 3 días después en un rancho abandonado cerca de Tepalcatepec, vacíos, con las cajas de aguacate apiladas ordenadamente en una bodega contigua. La fruta ya tenía etiquetas diferentes, ya estaba vendida. El dueño de la empresa transportista presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Estatal. Le asignaron un número de expediente, le pidieron que volviera en 15 días hábiles para ratificar y nunca más recibió una llamada. El expediente se sumó a cientos de carpetas similares que se acumulaban en archiveros metálicos de oficinas gubernamentales, donde el polvo se asentaba más rápido que la justicia. Mientras tanto, en un mercado de abastos de Guadalajara, un comerciante desempacaba cajas de aguacate con una marca que no reconocía. La fruta estaba perfecta, el precio era inmejorable, no hizo preguntas. Esa noche, a 1,200 kilómetros de ese mercado, don Ernesto estaba de nuevo en su porche. La temporada de cosecha acababa de terminar. Los árboles descansaban. Las ramas peladas por el corte se mecían con el viento frío de diciembre. Había pagado la cuota completa esta vez, raspando hasta el último peso de sus ahorros y vendiendo una becerra que guardaba para emergencias. Su esposa había dejado de preguntarle cuánto pagaba. Solo miraba la libreta donde él anotaba los gastos y apretaba los labios en una línea recta que decía todo sin pronunciar palabra. El hijo desde Guadalajara llamaba cada domingo, siempre la misma conversación. «Véngase para acá, papá, aquí hay trabajo, aquí no le van a cobrar por vivir». Don Ernesto escuchaba, asentía al teléfono y contestaba lo mismo de siempre. «Esta tierra es mía, mijo, de aquí no me sacan». Pero esa noche, mientras el frío le calaba los huesos y el silencio de la sierra se llenaba otra vez de sonidos que prefería no identificar, don Ernesto sintió por primera vez que la frase sonaba hueca. La tierra era suya en los papeles, pero en la práctica cada decisión que tomaba sobre esa tierra pasaba por el filtro invisible de gente que él nunca eligió como socia. ¿Qué empacadora? ¿Qué precio? ¿Qué día se cortaba? ¿Cuánto se pagaba por seguir trabajando lo que le pertenecía por derecho? Se levantó de la silla, entró a la cocina, sirvió café en un jarro de barro que había sido de su padre y se quedó mirando el vapor que subía en espirales lentas. En la pared colgaba una foto enmarcada en madera. Su abuelo, de pie junto a los primeros arbolitos de aguacate que se plantaron en esa parcela hacía más de medio siglo. Un hombre de sombrero de palma y mirada tranquila que nunca imaginó lo que esos árboles llegarían a valer, ni lo que costaría mantenerlos. Afuera un perro ladró 3 veces y cayó de golpe. Don Ernesto no se movió. Aprendió hace tiempo que los ladridos que se cortan de repente son peores que los que continúan. Esperó. 10 segundos. 20. El perro volvió a ladrar, esta vez con normalidad, persiguiendo algo entre los matorrales. Don Ernesto soltó el aire que había retenido sin darse cuenta. Tomó un trago largo de café. Estaba amargo y caliente, exactamente como le gustaba. Al día siguiente tendría que ir al vivero a comprar plántulas para reemplazar 3 árboles que la plaga había matado durante la temporada. Tendría que negociar el precio del fertilizante con el proveedor, que también había subido sus tarifas porque también él pagaba su propia cuota a su propia sombra. Tendría que revisar la bomba de riego, que llevaba meses haciendo un ruido extraño. Tendría que vivir un día más en el centro exacto de una tormenta que el mundo exterior solo conoce por el precio que paga en la caja del supermercado.
A miles de kilómetros de ese porche, en una cocina luminosa de un departamento en Barcelona, una mujer joven partía un aguacate por la mitad con un cuchillo de cerámica. La pulpa estaba cremosa, de un verde perfecto, sin una sola mancha. Lo untó sobre una tostada de pan artesanal, le puso unas escamas de sal rosa y un chorrito de aceite de oliva. Sacó la foto con su teléfono. La subió a sus redes con un emoji de corazón verde. 200 likes en la primera hora. Nadie en los comentarios mencionó Michoacán. Nadie mencionó el fuego, las cuotas, los camiones vaciados en la madrugada, los nombres que se pronuncian solo en susurros. El aguacate simplemente estaba ahí, brillante y perfecto sobre la tostada, como si hubiera aparecido por arte de magia. Y en la sierra, don Ernesto apagó la luz de la cocina, revisó que la escopeta estuviera donde siempre y se fue a dormir con el mismo pensamiento que lo acompaña cada noche desde hace años. Mañana será otro día en el corazón del oro verde, y la única certeza es que nadie sabe cuánto tiempo más podrá seguir cosechando lo que es suyo antes de que alguien venga a decidir que ya no lo es.